Ahora vamos a hablar de química, vamos a hablar con la doctora Valeria Edelstein, que va a contar, recién me dijo, vamos a generar plasma. Plasma, cuando me dijo generar plasma, mi primera reacción fue porque hay plasma en la sangre. Sí, pero este no es así. Este es otro plasma. Este es otro plasma. El plasma es un televisor. Gas, también podría ser, pero este es gas ionizado. Si yo necesito calentarlo mucho para que se formen iones y eso me genera plasma. Es lo que vamos a hacer con un microondas. Espera un poquitito, ¿para qué habría alguien de querer tener plasma? No, se usa, hay equipos que usan, hay espectrofotómetros que son equipos que se usan con plasma, que se usan para medir determinados iones. O sea, se usa en investigación, en cosas muy específicas, pero se usa. O sea, el plasma, eso es lo que se llamaría el cuarto estado de la materia. Sólido, líquido, gas. El plasma es un cuarto estado de la materia. Está bien. O sea, no es que alguien se levanta a la mañana y dice, ahora me hago plasma. No, para nada. Okay. No. Pero es una experiencia divertida para hacer. Perfecto. Y se puede hacer con una uva y un microondas, nada más. Es bien sencillito. ¿Qué es lo que pasa cuando uno... Si uno lee el manual del microondas, dice no pongan metales. Los fabricantes aconsejan no poner nada de metal en el microondas. ¿Y no está bien eso? Sí, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está generando la microondas y la microondas refleja sobre un metal, sí, los electrones que están en el metal, o sea, un metal puede pensarse que tiene un mar de electrones que se mueven para un lado y para el otro, por eso, por ejemplo, brillan, porque reflejan la luz. Entonces, las microondas lo que hacen es hacer mover esos electrones para un lado y para el otro cada vez más rápido, para un lado, para el otro, se mueven rápido. ¿Qué están en el aire dentro del microondas? Están en el metal. En el metal, que yo estoy metiendo en el microondas. Se mueven para un lado, se mueven para el otro, y ese movimiento de electrones es como si fuera una antena, donde se mueven los electrones. Si se mueven muy rápido, me termina generando calor. Claro. Si el metal que yo puse es muy finito, ese calor lo quiebra. Entonces, por eso se suele quebrar toda la parte del ese decorado dorado que tienen los platitos. ¿Y qué pasa también? En general, los electrones se suelen acumular en las puntas de los objetos. Por eso, por ejemplo, funcionan los pararrayos. Entonces, si yo pongo un objeto puntudo en el microondas, lo que voy a generar es una chispa, porque voy a tener mucha concentración de electrones, mucha concentración de calor, se me genera una chispa. Y si yo tengo adentro del microondas también algo de papel o algo que se incendie fácilmente, entonces se me puede incendiar adentro del microondas. Eso es cierto. Hay metales que se pueden poner en el microondas. De hecho, las paredes del microondas son de metal y no andan explotando por ahí. Pero los fabricantes lo que dicen es no pongan metales porque como no pueden diferenciar este va a pasarle algo, este no le va a pasar nada, mejor lo hacen generalizando. ¿Un cubierto adentro? Un tenedor es una de las peores cosas que se puede poner en un microondas, por ejemplo, porque el tenedor es puntudo y es de metal. Tenemos las dos cosas juntas. Bien. Entonces se va a generar chispa. Así que por eso es que se recomienda no ponerlo. Si yo pongo una uva partida al medio, una uva común, una uva normal, lo que uno tiene que hacer es la parte al medio, pero las deja unidas por la pielcita. No hay que tener las dos mitades, tiene que estar apenitas unido. Entonces, uno le puede sacar las semillas, así manualmente. Y lo que vamos a hacer es generar este plasma. Cuando vos decís más así manualmente, porque de qué otra manera... Debe haber sacadores de semilla automáticos, hay de todo, seguro que hay sacadores de semilla automáticos. Bueno. Entonces lo que hacemos con la uva es, la ponemos en el microondas, sí, y acá hay que ponerla muy poquito tiempo, con unos 10 segundos nos debería alcanzar, incluso puede ser menos. Ponemos la uva en el microondas, sin el plato giratorio. Ponemos entonces unos 10 segundos. ¿10 segundos te alcanzan? Sí, vamos a ver si comenzamos. ¿Qué tendría que pasar? Y lo que va a pasar es que se genera una pequeña llama. ¿Lo vieron? Bueno, eso es el plasma, es el gas ionizado. ¿Qué es lo que está pasando? En la uva tenemos, son como dos reservorios, los dos pedacitos son dos reservorios de electrolitos, sí, de iones, que es los que están en el jugo de la uva. Entonces, al calentar con el microondas, esos iones se empiezan a mover de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, y van calentando esa pielcita que dejamos en el medio. Tanto se calienta, porque es muy finita, que me alcanza esa temperatura para ionizar el gas que tengo ahí arriba, el gas que está, el aire que está en el microondas, y se me genera el plasma y por eso se ve la llamarada. Y eso que tenemos ahí es plasma, el cuarto estado de la materia, con una uva y un microondas. Se llama Valeria Edelstein, es doctora en química. ¿Vos sos profesora en la facultad? Soy docente, sí, soy jefa de trabajos prácticos. Jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros seguimos con nuestro programa de esta forma.
Rafael Lachmanovich es licenciado en biodiversidad. Es responsable del laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Estudia anfibios en zonas rurales y cómo los impacta el uso de agroquímicos. Rafael, ¿desde dónde venís? Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe, que es donde trabajo en la Universidad Nacional del Litoral. ¿En qué viniste? En ómnibus. ¿En ómnibus? En ómnibus, sí. ¿Cuánto viajaste? Y unas 8 horas más o menos. ¿Para llegar a la capital? Para llegar a la capital, sí. ¿Y cuando termina la nota te volvés? Me vuelvo porque mañana tengo que seguir trabajando. Y esto, digamos, ¿y por qué viniste? ¿Qué es lo que te atraía de venir al programa? Sinceramente es un programa que me interesa desde sus orígenes, es un programa que me llama mucho la atención, me parece muy importante que se divulgue la ciencia, me parece que es una forma en que la sociedad puede ver cosas que tal vez otros medios, no todos los medios de comunicación prestan atención en hacer llegar o decodificar lo que mucha gente está investigando en la Argentina para que por ahí los jóvenes se incentiven o algo por el estilo. O sea que este tipo de programas para mí son muy valorables. No me acuerdo de haber entrevistado muchos zoólogos. Entonces, es notable. ¿Cuántos zoólogos hay en el país? No, yo para números no sé, debe haber arriba de 1000, probablemente, o sea, hay muchos zoólogos. Hay muchos zoólogos. Hay muchos zoólogos. El tema es que no existe la carrera de zoólogo. Ajá. O sea, generalmente son las licenciaturas en biología. Sí. Esas licenciaturas en biología tienen orientación tanto botánica como zoología. Bien. Después lo que existen sí son doctorados, o sea, como ser el doctorado en zoología de la Universidad Nacional de La Plata, que es de donde yo soy egresado. Yo siempre me interesaron, yo estudio los que vulgarmente se conocen como sapos y ranas, los anfibios. Eso tenemos que hablar. ¿A qué se llama anfibio? Porque anfibio yo lo tengo ligado con algo que tiene que ver con el agua. Sí, los anfibios son vertebrados. O sea, evolutivamente le siguen a los peces. Sí. O sea, son los vertebrados que conquistaron el medio terrestre. Son los primeros animales que lograron pasar a reproducirse, o sea, pasar a habitar la tierra. Si bien tienen un problema que tienen que siempre volver al agua para reproducirse. Eso lo hacen que tengan lo que se llama un doble ciclo de vida. O sea, tienen una parte de su vida en la tierra, lo que uno ve vulgarmente un sapo, una rana, se alimentan en la tierra, comen generalmente insectos, pero en el momento de su reproducción, o sea, en la parte más importante de su ciclo vital, porque si no se reproducen no van a seguir existiendo, sí, tienen que regresar al agua. Cuando regresan al agua, hay todo un proceso de apareamiento muy interesante que está muy relacionado con lo que es las vocalizaciones, el canto. El macho canta para atraer a la hembra. Una vez que se produce el apareamiento, la hembra pone huevos que son fecundados con los espermatozoides del macho. Ahí ocurre algo muy fantástico, que es el proceso de metamorfosis, que son los que vulgarmente se llaman renacuajos. Ajá. Esos renacuajos viven en el agua durante, según las especies, pueden llegar a ser un mes, una semana, 2 meses, algunas especies más meses en el agua, y sufren un proceso maravilloso que es el de metamorfosis. Ese renacuajo, que era muy similar a un pez, pasa a tener patas, reabsorbe su cola y conquista de vuelta la tierra. Ajá. Y así el ciclo continúa hace miles de años. Cuando uno dice estudiar un renacuajo, estudiar una rana, ¿qué quiere decir estudiarla? ¿Qué cosas falta estudiar? ¿En dónde están? ¿Qué es lo desconocido? ¿Cuáles son tus hipótesis? Yo me he dedicado en general a lo que es la bioecología y lo que es ver los anfibios como indicadores ambientales. A ver, explícame un poquitito mejor eso. Bueno, esto que yo expliqué hace un instante, que era que estos animales tienen un doble ciclo de vida, que están en el agua y luego pasan a la tierra, sí, los hace que sean altamente vulnerables a cualquier tipo de sustancia tóxica o no tóxica. Son muy vulnerables a la radiación ultravioleta, son vulnerables a muchas sustancias que son de origen antropogénico. Ahora la pregunta es, ¿y otros animales no? Otros animales también, pero otros animales tienen mayor protección para esto. ¿Cómo ser? Nosotros tenemos que los mamíferos tienen pelos, los reptiles tienen escamas, los peces también tienen escamas, las aves tienen plumas, pero los anfibios tienen la característica de tener la piel desnuda, ajá, ya que respiran por la piel. Entonces la piel tiene que permanecer húmeda y viva, son células vivas, no tienen células protectoras o no tienen capas protectoras como tienen otros animales. Bien. Entonces cualquier sustancia tiene una gran facilidad de penetrar en ese organismo. Bien. Esa sería una de las causas por las cuales son de alguna manera tan sensibles a los cambios ambientales y se los reconoce o se los tipifica, algunos autores no están muy de acuerdo, como los canarios de la mina. O sea, se toma a los anfibios como
Canarios de la mina. Canarios de la mina, como que si son animales que uno le presta atención a ellos, o sea, en los mineros cuando ven que el canario se muere porque falta el oxígeno, se lo utiliza como una alerta ambiental. Bueno, a los anfibios se los conoce algo así, como canarios de la mina. O sea que cuando los anfibios tienen problemas es porque hay problemas ambientales graves. Ajá. O sea, un ecosistema en donde empiezan a desaparecer o extinguirse especies de anfibios es un ecosistema que está en un, diríamos, grave peligro. O sea, para tratar de entender, o sea, si han producido modificaciones en los cultivos. Modificaciones... se han expandido. Se han expandido los cultivos sobre tierras que antes no tenían cultivos. Bien, y eso entonces está modificando la fauna. Está modificando drásticamente la fauna silvestre. Hay modificaciones bastante drásticas. Eso es lo que ustedes están estudiando tu grupo. Eso es lo que mi grupo de investigación hace algunos años estamos especializados de alguna manera en tratar de comprender cuáles son estos cambios. Obviamente para tratar de buscar soluciones, para tratar de buscar alternativas, o sea, siempre con una visión positiva, pero bueno, sin dejar de pensar que son cuestiones que a veces son difíciles de solucionar. Ahora, también uno tiene que ponerse en un lugar de mantener una economía sustentable. O sea, imagino que si se expande en la superficie, donde se está cultivando, es porque hay más necesidad de esos cultivos. No, seguramente eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Entonces ustedes lo que están tratando de hacer es que ver cómo se adaptan Cómo se adaptan es difícil, sino cuáles son los impactos que están recibiendo, porque ya a nivel mundial se está hablando de que los anfibios en todo el mundo como grupo zoológico están en vía de desaparecer, en vía de extinción. Supongamos, y esto es una cosa realmente muy bruta para decir, si desaparecieran los anfibios por un instante sobre la faz de la Tierra, ¿qué pasaría? De los anfibios dependen otras especies que son las especies que se alimentan de los anfibios. Hay aves que se alimentan de los anfibios, hay reptiles que se alimentan de los anfibios, hay peces que se alimentan de los renacuajos, y a su vez los anfibios están, por este pasaje que tienen del agua a la tierra, producen fenómenos a nivel químico y biogeoquímico muy importantes. Hay aminoácidos, sustancias que ellos sintetizan en el agua y la pasan al medio terrestre, que son sustancias que no pasarían si no existieran los anfibios. Porque hay presas que comen a los anfibios que no pueden comer a los peces, porque los peces luego no andan caminando por la tierra. Claro. Esa sería una explicación desde el punto de vista ecológico y seguramente sería muy importante. Aparte, los anfibios están considerados como excelentes controladores biológicos de plagas. O sea, los anfibios, cuando adultos, comen en un 95% insectos que en muchos casos son considerados plagas. De hecho, uno de los primeros trabajos que hicimos nosotros fue ver cuál era el rol, entre comillas, o sea, cuál era la función de los anfibios en el control biológico de las plagas que atentaban a los cultivos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo en donde, dentro de un cultivo, en un ecosistema que sería bastante inhóspito para los anfibios, hicimos un sistema de monitoreo, o sea, pusimos trampas. Y los anfibios, mal que mal, cayeron en las trampas. Luego estudiamos la dieta que había dentro de esos anfibios que estaban entrando o habitando en los cultivos. ¿Y qué era lo que estaban comiendo? Especies plagas. Se estaban alimentando de las especies plagas, de orugas, de chinches, de especies que atentan contra el cultivo. Entonces ahí planteamos como cierta paradoja. Hay un control químico contra esos insectos que están afectando a los anfibios, porque ahora vamos a explicar ya explicamos por qué son tan sensibles, pero a su vez los anfibios están beneficiando a los cultivos por alimentarse de los insectos. Nadie pensaría que vamos a mantener un cultivo de soja solamente poniendo un regimiento de sapos, eso sería inviable. Pero sí tienen un rol importante en el control de plagas, un control natural. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Hacemos una pausa aquí en Científicos Industria Argentina. Estamos hablando con una persona apasionada por lo que hace. Se dedica a los anfibios, a las ranas, a los sapos, a los renacuajos. Enseguida volvemos en Científicos Industria Argentina. Estar unidos nos hace un país mejor, más fuerte y solidario. Estamos unidos por el corazón, por la historia y también estamos unidos por una ruta que recorre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La Ruta 40, esa ruta que se extiende longitudinalmente de norte a sur. Atraviesa el país en paralelo a la cordillera de los Andes, conectando en su recorrido 11 provincias. Y como sabemos su importancia, venimos realizando una fuerte inversión sobre los más de 5.000 kilómetros que tiene su traza.
Así, aumentamos fuertemente el porcentaje de pavimentación de la ruta. Con esta mejora se potencia el turismo, la industria y el agro, entre otros sectores. Seguimos trabajando y en Santa Cruz inauguramos 301 kilómetros que demuestran que esta obra continúa avanzando. Esa ruta 40 que va a cambiarle también el perfil turístico a toda la zona cordillerana, porque ya no solamente se va a acceder desde el aeropuerto o desde la ruta nacional número 3, que son las vías de acceso, sino que es un paseo fantástico porque se está uniendo a todas las otras obras que estamos haciendo en Vialidad Nacional en el resto del país. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.